Nos encontramos grabando. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean a este espacio virtual organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En la mañana de hoy, continuando con nuestro ciclo de actividades agosto-diciembre 2025, tendremos el conversatorio en torno al libro Unruly Human Hearts, a Novel, de la autoría de la doctora Bárbara Sodal, catedrática jubilada del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de nuestro recinto, y a la doctora María del Carmen Vargas Santini, presentadora y quien guiará el conversatorio en torno a esta obra, catedrática del Departamento de Historia de nuestra Facultad de Humanidades del recinto de Río Piedras. A nombre del personal del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico y de nuestro director, el doctor Marshall Ocasio Meléndez, bienvenidos sean todos y todas a los que se encuentran en Zoom. Muchas gracias por estar con nosotros y a todos aquellos y aquellas que se encuentran a través de la red social Facebook Live. También muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Mi nombre es Josué Camaño Dones, asociado de investigaciones y paleógrafo del Centro de Investigaciones Históricas, y me acompaña la compañera Magali Simtron Boller, bibliotecaria de esta unidad, y ambos pues estaremos coordinando la presentación de hoy. Sin más, quisiera dejar con ustedes a la compañera Magali Simtron Boller para que realice la presentación formal de ambas invitadas y entonces pasaremos al conversatorio. Magali. Buenos días. Hoy contamos con la participación de la doctora Bárbara Sodar, catedrática jubilada del Departamento de Historia, en donde se desempeñó como docente desde 1973 hasta el año 2000. Obtuvo un doctorado en Historia de la Universidad de Hawái en 1971. Sus áreas de interés incluyen Asia, Estados Unidos y la historia social. Creó los siguientes cursos graduados: el Movimiento Progresista en Estados Unidos, Seminario de Historia de Estados Unidos, Perspectivas Multiculturales sobre las Mujeres Estadounidenses en el siglo XX, y el Seminario de Historia de las Mujeres, Feminismo y Movimientos Democráticos en China e India. Además de su labor docente, ocupó los siguientes cargos: coordinadora del programa graduado de Historia, directora del Departamento de Historia y decana asociada del Decanato de Estudios Graduados de Investigación, DEGI. Entre sus publicaciones se encuentran The Women's Movement and Colonial Politics in Bengal, 1921 through 1936, libro de 1995, Ruptura y continuidad, debates historiográficos sobre la política exterior de Estados Unidos en la guerra de 1898, artículo de revista de 1999, dos libros de texto para escuela superior con la coautoría de la doctora Mayra Rosario Urrutia, titulados Senderos para un sueño, Geografía e Historia de Estados Unidos de América, del año 2000, y Relaciones Internacionales de Estados Unidos de América, también del año 2000. Ese está disponible para consulta en la biblioteca del Centro de Investigación Histórica. El Evangelio del Amor en el protestantismo estadounidense del siglo XIX y la autonomía femenina, el caso de Elizabeth Tilton, artículo de revista de 2002. The Peach and the Crab and Other Stories, colección de cuentos de 2021, y Unruly Human Hearts, a Novel, novela histórica de 2025, que es la que nos convoca hoy. Esta obra recibió la medalla de plata de los premios del libro Editores Independientes en la categoría de Ficción Histórica 2025 y fue finalista del Premio de Ficción Literaria estadounidense. La otra participante es la doctora María del Carmen Vargas Santini, catedrática del Departamento de Historia en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Obtuvo un doctorado en Sociología Histórica en la Universidad de Binghamton, en Nueva York, y en 1996. Es la coordinadora del programa graduado de Historia de nuestro recinto, cargo que ha ocupado en varias ocasiones, y también fue decana auxiliar de Asuntos Graduados de la Facultad de Humanidades. Sus líneas de investigación giran en torno al género, la raza, las sexualidades, Hispanoamérica colonial y Puerto Rico siglo XIX. Algunas de sus publicaciones más recientes son las siguientes: Negociaciones de sangre, dinámicas racializantes en el Puerto Rico decimonónico, libro de 2015, disponible en la biblioteca del CIH para consulta. Cuando el amor no basta, matrimonio y racialización en Puerto Rico en el siglo XIX, artículo de revista de 2016. Transgresiones corporales, el mejoramiento de la raza y los discursos eugenésicos en el Puerto Rico del siglo XIX y principios del siglo XX, ensayo del libro de 2018. Y Crónicas Innobles, historias de la sexualidad en los márgenes imperiales,
libro de 2025 que acaba de publicar la editorial de la Universidad de Puerto Rico y que se presentó en la Feria del Libro de Santo Domingo el pasado mes de septiembre. Ahora dejo con ustedes a la doctora Bárbara Sodal y a la doctora María del Carmen Varga Santini. Adelante, por favor. Eh, Buenos días a todos y a todas. Veo muchas caras conocidas y queridas. Como algunos y algunas de ustedes saben, en estos días, pues yo estoy, porto distintos sombreros, directora interina del Departamento de Historia, coordinadora del programa graduado, y a nombre pues del departamento en general, quiero darle la más cordial bienvenida a tantas las personas que están conectadas a través de Zoom como las que están a través de Facebook. Para nosotros es un honor recibir en esta casa a nuestra querida Bárbara Sodar, que es su casa, ¿verdad? Porque como ya dijo Magali, Bárbara no solamente fue profesora de nuestro departamento por muchísimos años, sino que además fungió en distintos puestos académicos administrativos. Eh, Otra cosa que también forma parte de la historia de nuestro departamento es que Bárbara fue una de creo que fue la primera profesora que enseñó cursos de mujer y género en nuestro departamento y que introdujo pues toda esa dimensión analítica, esa dimensión, ese campo de estudios que ha sido tan fructífero y que nos ha pues legado unos trabajos muy interesantes en términos de la disciplina. También fue mentora de muchísimos estudiantes, muchísimas estudiantes, de los cuales pues salieron tesis que todavía continuamos leyendo hoy. Se me viene a la mente pues la tesis eh, de María de Fátima Barceló, que se convierte en libro, La lucha por el sufragio femenino, que todavía pues es un libro que se sigue consultando. Bárbara en su retiro, pues ahora está escribiendo literatura y eso es lo que nos convoca hoy día, ¿verdad? Vamos a hablar de su primera novela, aunque no es su primer trabajo de ficción literaria, pero sí es la primera novela. Y en lo personal tengo que decir que a mí me encantó la novela, me enganchó. Y me enganchó no solamente porque nos introduce un momento de la historia de los Estados Unidos muy interesante, que es la época de la Reconstrucción, sino que era para mí fascinante pues ver todos estos personajes que se pasan por esas páginas, que se pasean por esas páginas, que son personajes históricos que nosotros hemos leído sobre ellos y ellas en los libros de historia, por mencionar algunos, pues Susan B. Anthony, Susan Cady Stanton, Harriet Beecher, entre tantas otras, ¿verdad? Así que en el día de hoy, pues lo que quisiera es desarrollar pues un conversatorio, un diálogo con Bárbara, no solo sobre la novela en sí, sino además sobre el proceso de creación de una novela histórica eh, y de la relación entre la ficción literaria y la escritura de la historia. Eh, Así que lo que voy a hacer a través de la sesión es plantear una serie de preguntas a Bárbara, eh, un poco para ocultar algunos de estos intereses que son intereses míos personales, pero también intereses que yo sé que le pueden atraer al público más amplio a leer esta novela, que sí vale la pena leerla. Entonces, Bárbara, la primera pregunta, ¿verdad? Ya hemos dicho que la novela se basa en un caso histórico, que es el caso Beecher Tilton, considerado como uno de los grandes escándalos de la época de la reconstrucción en los Estados Unidos. Y para aquellos y aquellas que no hayan tenido acceso a la novela, ¿podrías darnos un resumen del caso y quizás explicar en términos generales por qué causó tanto revuelo, por qué la gente estaba tan interesada en este affair entre un reverendo, en este caso Henry Ward Beecher, y una feligresa de su iglesia? Muy bien, entonces la novela se basa en el caso de 1875, en el cual el periodista Theodore Tilton acusó a su mejor amigo, el reverendo Henry Ward Beecher, de adulterio con la esposa Elizabeth Tilton, que, como mencionaste, era feligresía de la iglesia de Beecher. Entonces fue un caso legal pidiendo recompensa por alienación de afecto.
Entonces vamos a empezar con cuáles eran las tres personas involucradas. Ahora sí podemos ver una foto de Henry Ward Beecher. Muy bien. El reverendo Henry Ward Beecher fue el líder religioso más famoso de la época. De hecho, la biografía publicada más recientemente de Beecher, el título fue The Most Famous Man in America. Y entonces, ¿por qué tan famoso? Yo creo que en primer lugar fue por el oratorio hipnotizante del hombre, algo especial. Segundo, por su abogacía del Evangelio de amor, porque eso fue una época en que todavía el calvinismo dominaba en las iglesias protestantes, que era la iglesia más importante en Estados Unidos en esta época. Y entonces la idea calvinista eh, de predestinación, que ya está decidido cuando uno nace si se va al infierno o al cielo. Entonces, Beecher entonces quería, entonces, en vez de enfatizar Dios como eh, un Dios que impone castigos, pero un Dios que da amor a los seres humanos. Y eso fue bien importante en esa época. Entonces, también él abogaba por causas progresistas, empezando con la abolición de la esclavitud, hasta el punto de su iglesia cooperaba con el movimiento del Underground Railroad para entonces llevar esclavos a la libertad. Eh, y entonces después favorecía el sufragio femenino y muchas otras reformas. Bien, entonces pasamos entonces a periodista Theodore Tilton. Entonces, Theodore Tilton fue un hombre más joven que Beecher, un periodista progresista que ayudaba a Beecher entonces en la campaña contra la esclavitud y siguiendo después de la guerra civil de abogar por varias causas. De hecho, fue entonces un poquito más radical que Beecher. Pero ambos apoyaban el sufragio para la mujer. Entonces pasamos a Elizabeth, foto de Elizabeth. Entonces, Elizabeth comenzó como una mujer que aceptaba la visión conservadora del papel de la mujer como esposa y madre de hijos. Su propia mamá fue muy conservadora en su punto de vista. Pero luego, entonces, adoptó unas ideas más abiertas y participaba en el movimiento sufragista para el voto para la mujer y también en los programas de la iglesia para ayudar a los pobres, enseñar personas a leer que no sabían. Entonces llegó a ser una mujer más abierta a ideas progresistas. Entonces, en términos de por qué el escándalo atrajo tanta eh, interés público, yo creo que en primer lugar, si es el reverendo más famoso de la nación entonces se alega que está entonces con relaciones sexuales con una feligresa, eso sí causa escándalo. Pero yo creo que también en el momento, aún antes de comenzar el juicio, había salido varias cosas. Una cosa es que en algún momento Theodore Tilton publicó las cartas privadas de su esposa. Y entonces, en esas cartas, en una de las cartas, por ejemplo, Elizabeth habló de su amor para el reverendo, no diciendo que era un amor sexual, pero y diciendo que ese amor para el reverendo había fortalecido
su propio amor para su propio esposo, Theodore Tilton. Entonces, relaciones interesantes. Y en el medio del juicio, eh, dos personas testificaron sobre una reunión entre Elizabeth Theodore y Henry. Y eso fue después de Theodore estaba ya convencido de que entonces ocurrió relaciones sexuales entre los otros dos, pero todos se condenaron a los otros, entonces abrazaron y aparentemente besaron además. Y entonces esta carta fue publicado, no la carta, pero esta noticia sobre el juicio, entonces fueron publicados. Entonces, otro aspecto muy interesante fue el papel de una mujer que se llamaba Victoria Woodhull, que pertenecía al movimiento sufragista. Y en contraste con Susan B. Anthony, por ejemplo, y Elizabeth Cady Stanton, Victoria Woodhull vino de la clase obrera, entonces no pertenecía a la élite, pero fue una persona impresionante y aspiraba a ser líder del movimiento sufragista. Y en algún momento, aparentemente, Beecher rehusó introducirla en una reunión y ella entonces después públicamente atacó a Beecher ella decía que él creía en la filosofía de amor libre, pero y lo practicaba en privado, pero en la iglesia hablaba entonces en términos de moralidad convencional. Y eso entonces obviamente resultó en mucho interés público. Entonces yo creo que había el interés general en un escándalo de esta naturaleza, pero también la gente estaba interesada en qué eran las relaciones personales entre esas tres personas. Él estaba llevando el caso al tribunal, pero había abrazado hace 2 años al reverendo, aparentemente lo había perdonado, qué estaba pasando. Pero yo creo que también otro aspecto es que los periódicos conservadores vieron eso como una oportunidad de atacar a unos líderes del movimiento progresista. Entonces, que esas ideas de dar el voto a la mujer, todo eso, era en realidad ataques contra la orden social, de iba a ser un desastre y se puede ver el desastre con esas tres personas. Ese tipo de cosas, entonces, fue parte del clamor público sobre el caso. De hecho, ahora que tú mencionas a Victoria Woodhull, es un personaje interesantísimo. No quiero meterme en los detalles porque quisiera hacer unas preguntas generales primero y luego pues a asuntos más puntuales, pero espero que la podamos retomar más adelante. Pero volviendo a los aspectos más generales, ¿verdad? Pues ya sabemos, Magali acaba de leer eh, tu biografía, bueno, mini biografía intelectual y vemos que tú eres una historiadora avesada, pero también te has distinguido como novelista, ya que esta primera novela pues, ha recibido varios reconocimientos, que no es poca cosa. Lo que me lleva a ver que te has distinguido pues, en ambas disciplinas. Em, Tú empezaste con este caso como historiadora, ¿verdad? Porque sabemos que en la revista OPSI se publicó un artículo histórico sobre el caso Beecher Tilton, pero ¿por qué decidiste escribir una novela y no proseguir por el lado de la disciplina histórica? Es una pregunta interesante. Eh, entonces, cuando escribí el artículo, eh, yo estaba básicamente interesado en el impacto del Evangelio del Amor en la religión protestante en Estados Unidos sobre la autonomía femenina. Entonces, el caso de Elizabeth, entonces mi argumento fue en ese artículo de que los sermones de Henry
que enfatizaba el rol de la mujer. Henry decía que el amor de Dios se puede comparar con el amor de una madre para sus hijos y que entonces que este amor maternal era eh, como el gran ejemplo del amor de Dios. Entonces Elizabeth aparentemente tomó eso para significar que el papel de la mujer no se puede limitar solamente a la familia, pero entonces la mujer podía entonces tener un papel importante en mejorar la sociedad. Entonces ella empezó a abogar a favor del voto femenino, pero Elizabeth no pensaba en términos de que eso es un derecho de la mujer. Ella pensaba que se va a dar entonces el voto a las mujeres que van a votar a favor de mejorar la sociedad, mejor educación para los niños, ayuda para los pobres, ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que el argumento básicamente en el artículo fue que la filosofía del Evangelio del Amor ayudaba a Elizabeth entonces concebir un rol más amplio para ella misma y entonces empezar a actuar como una mujer más autónoma, más independiente. Pero en el proceso de investigación, entonces llegué a ser más sensible al sufrimiento de Elizabeth. Entonces, los desafíos que ella encontraba, particularmente después de la acusación, pero eso duraba varios años porque Theodore finalmente decidió lanzar el caso en el tribunal. Pero había un periodo en que Elizabeth estaba tratando de calmar a ambos hombres y ella, entonces había conversaciones con otros amigos que también querían evitar un caso legal. Pero Elizabeth entonces ella no participaba en esas conversaciones, eran asuntos de hombres. Entonces ella tenía que utilizar como métodos indirectos para tratar de calmar en la situación. Ella quería no solamente protegerse a sí misma, no perder el matrimonio y sus hijos, pero también no quería que Beecher perdiera su carrera, que ella pensaba que era una cosa muy positiva en la vida de Estados Unidos en esta época. Pero en el curso de eso, yo podía ver el, el trauma que experimentaba Elizabeth. Entonces, mi interés en escribir una novela era más para entonces entrar en este trauma, en ver entonces cómo los prejuicios, la injusticia social a la mujer en esta época podía causar este trauma y cómo ella se enfrentaba a ese trauma y por fin pudo entonces llegar entonces a un sitio mejor. Pero entonces viéndolo desde el punto de vista de cambios sociales, yo prefería el artículo académico, histórico, pero cuando yo estaba entonces más interesada en el trauma de Elizabeth y también las complicaciones en las relaciones entre esos tres individuos, me pareció entonces que una novela histórica sería una manera más fácil de bregar. Eh, Ciertamente hay un mensaje que tú quieres llevar mediante este ejercicio de ficción que es la novela, y presumo que ese mensaje tú lo consideras como, como una verdad, ¿verdad? O como un mensaje verídico. Entonces, te pregunto a ti como historiadora que ha ejercido en ambas disciplinas, ¿cómo definirías tú las verdades involucradas en los proyectos de ficción literaria versus las verdades de carácter histórico con las que nosotros usualmente bregamos en nuestro quehacer? ¿Qué las acerca y qué las separa? Ujú. Bueno, yo creo que las historiadoras feministas y
las escritoras feministas de ficción histórica tienen mucho en común, pero también hay diferencias. Lo que he notado en términos de reescribir la historia de un ángulo feminista es entonces, primero hay que buscar fuentes olvidadas y segundo hay que reinterpretarlos utilizando entonces las ideas de la teoría de género. Y entonces, por supuesto, el viernes pasado hemos visto un ejemplo excelente de hacer eso en la presentación de Jamila Assise. Entonces, para restaurar la reputación de la artista Amalia Cletos Noah, que ha sido completamente olvidado, a pesar de que recibió un premio durante su vida, pero después, entonces su contribución al arte fue completamente borrado. Pero entonces, Jamila Assise, buscando fuentes olvidadas, reinterpretándolo, podía entonces dar vida otra vez a esa persona importante y algunos de las pinturas excelentes y increíble que fueron olvidados completamente. Eh, pero yo creo que una de las... Entonces también a veces los escritores, las escritoras de ficción histórica también buscan nuevas fuentes a veces, pero y tratan de reinterpretar las fuentes ya conocidas. Pero yo creo que es más una diferencia de fina, porque básicamente como historiadora yo estaba interesado en cambio social, entonces el impacto de cierto evento o ciertos movimientos en cambios sociales. Entonces, en la novela yo estoy más interesada en el trauma individual causado por injusticias sociales y particularmente la posición de la mujer, que es objeto de estas injusticias. También otra diferencia es que las historiadoras generalmente no inventan eventos que no existen. Por supuesto, tienen que interpretar, porque siempre hay fuentes que sugieren diferencias en lo que pasó exactamente, cómo interpretarlo. Eh, pero algunos escritores de ficción histórica han justificado inventar eventos, entonces para restaurar la mujer a la historia. Y eso es algo que las historiadoras no hacen. Y podemos debatir si se debe. Por supuesto, depende, porque de mi punto de vista, si la persona después entonces explica a los lectores exactamente lo que se ha cambiado, eso entonces, por ejemplo, una novela histórica muy interesante, The Invention of Wings, por Sue Kidd. Básicamente, la idea de la novela es restaurar la historia. Las hermanas Grimke, que eran de Carolina del Sur, pertenecían a la élite y llegaron a ser abolicionistas con mucha influencia, pero no se habla mucho de ellas ahora. Pero entonces también había una esclava que se veía su familia, que una de las hermanas había enseñado a leer y escribir, etc. Y ella entonces hace de esa esclava también una personalidad importante en la novela. Pero la realidad es que sí pasó eso de que Sarah Grimke ayudó a la esclava a aprender a leer y escribir.
pero que después la esclava se murió de tifoidea o una de esas enfermedades. Pero en la novela ella sigue como un personaje para restaurar también la voz de las personas descendientes de África. Pero la autora explica todo eso al final, para que el lector entonces sabe exactamente lo que está pasando en fuentes históricas. Pero ella también hizo una investigación de varios aspectos de la cultura africana en Estados Unidos, etcétera, pero ella entonces explica que en realidad la pobre se murió. Interesante lo que dices porque nosotros como historiadoras e historiadores pocas veces nos preguntamos hasta dónde nos es posible saber. Tenemos como una sobreconfianza en nuestra disciplina y pensamos que si nos lo proponemos, pues podemos estudiar cualquier cosa. Un poco lo que sabe de lo que tú estás diciendo y de lo que otras personas, como acabas de mencionar, han dicho, es que pues todo, o sea, las disciplinas académicas tienen unos límites y son unos límites muy claros. Y en este caso en particular, que lo que a ti te interesa, pues es el asunto del trauma, del sufrimiento, de cómo estas mujeres gestionaban eh, sus ideas dentro, pues, de un contexto que quizás no era el más adecuado con respecto a que ellas pudieran vivir su vida como querían vivirla. Todo esto caía en el ámbito privado y sabemos que hay grandes silencios eh, sobre estos asuntos de personas pues, que no gozan reconocimiento. En este caso, ni siquiera estas mujeres, aunque eran mujeres de élite, obviamente, pero no gozaban de reconocimiento como ciudadanas. Así que, por un lado, tú tienes a los hombres hablando, por ejemplo, Tilton, que tenía un periódico y podía escribir y podía publicar, etcétera, versus Elizabeth que está metida en la casa y todo lo que ocurre en esa casa, pues si hay algún atisbo de lo que ocurre ahí, pues lo vemos a través de los ojos de los hombres que están involucrados en el asunto. Entonces, vemos cómo la literatura en este caso nos permite decir cosas que son verosímiles, ¿verdad? A partir pues de todo este proceso que tú has mencionado, de la investigación histórica, pero también de tratar de penetrar a través pues de lo que quizás hay gente, por ejemplo, Saidilla Harman habla de la fabulación, ¿verdad? Que es básicamente uno imaginarse a través de una buena investigación cuáles pueden ser las dinámicas que están ocurriendo en unos contextos dados y que no son accesibles a través, pues, de las herramientas historiográficas que nosotros manejamos usualmente. Y en ese sentido, pues vemos cómo la literatura de ficción y la investigación histórica pueden complementarse, pero hay diferencias claras, ¿verdad? Son dos formas distintas de proceder, aunque tengan muchas cosas en común. Y dentro de este proceso, pues veo que tu, tu formación como historiadora ha sido muy importante. Entonces, la pregunta que te querría hacer es, ¿verdad? ¿Cómo te preparó tu carrera como profesora del Departamento de Historia para escribir una novela que explora la desigualdad de género y el impacto del doble estándar o de los estándares dobles? En primer lugar, debo decir, yo empecé a enseñar en la década 70 y yo encontré que la Universidad de Puerto Rico fue un sitio estimulante. Había conversaciones muy interesantes, entonces controversias, pero con un espíritu de respeto. Y fue entonces un ambiente creativo. Y entonces yo pienso de esta etapa en mi vida entonces como algo excelente que me ayudó mucho a crecer como persona y entonces historiadora y después novelista. Y yo creo que en la misma década que yo empecé, entonces empezó el movimiento de la nueva historia en el departamento.
que al principio no estaba entonces particularmente tratando de incluir la mujer, era más en términos de no solamente ver la historia en términos de élites y de hombres poderosos, políticos, económicos, etcétera, pero entonces verlo desde el punto de vista de los pobres, de los obreros, etcétera. Y recuerdo entonces el papel del profesor Fernando Picó, todos sus libros, Amargo Café, pero entonces su reinterpretación de la historia de Puerto Rico en sus textos, y entonces Gervasio García con el movimiento obrero y Andrés Ramos José, entonces con los obreros de azúcar. Y todo en énfasis. Y entonces también, entonces después surgió unas historiadoras feministas que fue muy importante. Y entonces recuerdo entonces el trabajo de Aspen Cubano sobre la violencia doméstica en el siglo XIX. Recientemente releí el artículo en el Opsit y wow. Y entonces podemos mencionar también María Barceló Miller, su trabajo sobre el sufragio, y muchos otros, Mayra Rosario, recuerdo el artículo sobre los boliteras y que sufrieron, etcétera. Y por supuesto, María del Carmen Pajerga también. Entonces, en ese ambiente, yo creo que cambié un poco el énfasis de mi propio trabajo, porque mi tesis doctoral fue sobre el movimiento nacionalista en la India. Pero yo creo que básicamente estudiando miembros de la élite hindú, y por supuesto eso eran personas colonizadas por los británicos, pero entonces yo estaba después muy interesada en ver entonces grupos que tenían entonces menos voz. Y entonces el libro que publiqué sobre la historia pues era sobre el movimiento sufragista en la India y las complicaciones de ellos bregar entonces con grupos políticos hindúes, musulmanes y entonces los británicos y tratar de entonces en medio de todo ese ambiente colonial conseguir el voto para la mujer. Pero creo que obviamente yo estaba respondiendo al ambiente en el mismo departamento y descubriendo ese interés en restaurar las voces de las personas menos poderosas en la historia. Entonces tengo que entonces decir que también mis colegas insistieron que yo debo entonces terminar el artículo para OPSIT sobre Elizabeth Tilton. Particularmente recuerdo entonces el papel de la profesora Lolita Luque en insistir en eso y entonces darme entonces este push necesario para seguir. Entonces, muchas gracias a todos esos excelentes colegas y al ambiente de la universidad que nunca voy a olvidar. Y ese ambiente que cada día, pues a pesar de los esfuerzos, pues se hace más difícil mantener, pues porque tengo que decirlo, las plantillas del de los profesores y profesoras se están contrayendo, cada día tenemos menos tiempo para intercambiar, pues porque cada día tenemos más deberes, etcétera. Así que yo creo que esa universidad, pues hay que rescatarla y hay que luchar por ella. Pero volviendo entonces a ese proceso de investigación, ¿verdad? Porque por un lado tú haces un proceso, tú investigas para preparar el artículo sobre el caso, ¿verdad? Y sobre Elizabeth. Y por otro lado también sigues investigando para escribir la novela. Entonces la pregunta sería, ¿qué tipo de investigación hiciste para preparar el artículo histórico? Y si el proceso de investigación para escribir la novela fue diferente, se complementaron, ¿cómo fue ese proceso? Pero para el artículo empecé, como generalmente hacen los historiadores, con las fuentes secundarias y entonces encontré dos libros excelentes.
Richard Whiteman Fox, Trials of Intimacy, Love and Loss in the Beecher Tilton Scandal. El título en sí es bonito, Trials of Intimacy. Y entonces él hace mucho para explorar las motivaciones de esas tres personas. Y entonces él fue la persona que buscó todas las cartas de Elizabeth que su esposo entonces decidió publicar en la prensa sin su permiso, aparentemente para enseñar de que había afecto en el matrimonio. Pero entonces después yo no tenía que buscar cada carta, pero estaban todos en ese libro. Entonces el otro importante fue de Tina Laura Waller, Reverend Beecher and Elizabeth Tilton, Sex and Class in Victorian America. Y ella entonces examinaba más las luchas políticas y dentro de la iglesia, porque en adición al papel de Victoria Woodhull en publicar el escándalo, entonces Beecher pertenecía a un consejo de iglesias congregacionalistas y entonces había hombres en ese consejo que tenía envidia de Beecher y quería estas luchas eclesiásticas también importante que ella exploró. Entonces pasé a las fuentes primarias y por supuesto descubrí de que tanto Beecher como Theodore tenía plataformas, porque uno era, entonces hay libros con la colección de los sermones de Beecher y entonces Theodore en sus periódicos. Pero entonces encontré que había algunas fuentes que sí revelaban más sobre Elizabeth, porque ella no testificó en el caso legal, pero sí en la investigación de la iglesia previa. De esa investigación que los rivales de Beecher estaban empujando. Y entonces también las cartas de ella, una fuente muy importante. Pero otra cosa es que había amigas y en particular había una mujer que era entonces un bebé abandonado que los Tilton, Theodore y Elizabeth habían cuidado y ella servía como criada en cierto sentido, pero la educaron y etcétera. Y entonces existía una relación muy íntima con Elizabeth y el testimonio de esta muchacha fue muy importante en términos de entender la relación entre Theodore y Elizabeth, porque ella vio que él, que estaba entonces hablando de la igualdad de los sexos, entonces, pero fue un rey en la casa. Y eso entonces ella testificó tanto en el caso legal como en la investigación de la iglesia. Entonces, básicamente, para escribir la novela utilicé las mismas fuentes, pero yo creo que entonces yo tenía que como releer lo del caso legal, la investigación, las cartas, pero en esa segunda ronda yo estaba como intentando sumergirme en las emociones de las personalidades. Y entonces hasta el punto que yo podía imaginar conversaciones entre ellos. Y después yo creo que tenía un papel en ganar por lo menos uno de los premios porque un crítico mencionó que Elizabeth Henry y Theodore la manera en que hablan en el libro parece personas de este siglo. Entonces, que yo estaba pensando en inglés que estaba influenciado por leer todos esos documentos largos. Pero entonces la segunda vez, por supuesto, estaba más interesado en las emociones, particularmente de las contradicciones en los hombres y entonces el trauma de Elizabeth. Pero también yo pensé un poquito leyendo
las fuentes por segunda vez en, en los problemas que enfrentaba Beecher y Theodore Tilton. Porque Elizabeth misma tiene una visión de esos dos hombres que ella entonces reconoce que hay aspectos nobles en ambos. Pero entonces resultó que Theodore, después de conversar sus propios amores y ser perdonada, entonces llevó el caso al tribunal. Pero yo estaba pensando que el código de honor masculino en este siglo también tenía que ver, porque un hombre, si es públicamente anunciado que la esposa ha sido infiel, entonces eso es bien fuerte. Y también la carrera de Henry seguía, el hombre más famoso en América. Y Theodore, que tenía ideas radicales políticas que aparentemente no estaban tan aceptables en la época de Reconstrucción, entonces su carrera estaba tambaleando. Y entonces, si uno piensa en el código de honor masculino, uno puede entonces entender un poquito más de su psicología. Entonces yo diría que eran de las mismas fuentes, pero con buscando otras cosas. Preguntas distintas, sí. Y eso pues me lleva a las ideas de esta época, sobre todo de los tres protagonistas que creían pues en el amor libre, sobre todo pues durante ese periodo clave de su vida. Entonces me gustaría que abundaras un poquito más y si pudieras explicar las ideas del amor libre que existían en el siglo XIX en ese contexto y compararlas con los conceptos de open marriage y poliamor que vemos que se están manifestando más recientemente. Ok, sí. Pues la idea básica del movimiento de amor libre era la libertad de elegir a quién amar y el derecho de expresar el amor verdadero en una relación fuera del matrimonio. Ahora, entonces, las personas que hablaron a favor de amor libre creían que el gobierno no debe intervenir en los asuntos privados del corazón, porque básicamente quien ama a quien no se puede legislar. Algunos líderes feministas, no muchos, pero algunos estaban a favor porque pensaban que las leyes de matrimonio y divorcio de la época discriminaban contra la mujer y encarcelaron a algunas mujeres en relaciones abusivas. Eh, pero debo entonces enfatizar que la idea del amor libre no era promover la promiscuidad. Ellos insistían que estamos hablando de un amor genuino, que significaba un amor basado en emociones, ideas compartidas y entonces, por supuesto, también relaciones sexuales. Entonces, yo creo que el concepto de amor libre parecía más al concepto de open marriage o matrimonio abierto de la segunda mitad del siglo XIX que poliamor, porque también la idea de open marriage era que la relación entre la pareja era la relación principal, pero entonces no se debe entonces prevenir a la persona de tener otros amores verdaderos. Y entonces eso recuerda la idea de Elizabeth, que su amor por Henry había entonces fortalecido su amor por su esposo. Es una idea que también expresan algunos de los exponentes de Open Marriage. Ahora, las ideas de poliamor son más inclusivas porque puede ser una pareja principal, pero también puede ser un grupo que todos están de acuerdo, pero tienen que entonces decir la verdad y entonces no esconder las cosas uno del otro y entonces puede tener entonces relaciones abiertas.
interesante. Retomamos eso más adelante, pero quiero seguir con esta línea. Eh, ¿Podrías abundar sobre el tema de la ideología progresista que compartían pues, los tres protagonistas? Eh, Sobre todo el asunto, bueno, ellos estaban, aunque no figura de manera central en las discusiones, más figura el sufragio femenino, pero son personas que habían estado vinculadas con el movimiento abolicionista y sabemos que en esa época pues hubo una lucha porque se hiciera patente y se concretizara pues la libertad de estas personas que habían estado anteriormente esclavizadas. Así que, o sea, la pregunta sería si puedes abundar un poquito en esa ideología progresista y qué impacto tuvo esta ideología en el escándalo, ¿verdad? Que culminó pues en este juicio sobre el que estamos hablando. Pues yo creo que el movimiento sufragista estaba encontrando un periodo difícil inmediatamente después de la guerra civil, porque la esperanza fue después de la guerra civil, entonces conseguir la libertad de los esclavizados, pero también dar a los libertos el voto. Y el movimiento femenino entonces adjuntaba dar el voto a los libertos y a la mujer. Pero por fin, la enmienda 15 a la Constitución de Estados Unidos daba el voto a los libertos. Libertos sin las libertas. Y por supuesto, este derecho no duró mucho tiempo, votaron por un rato, pero después el Ku Klux Klan llegó a ser demasiado peligroso para votar en el sur, los negros. Pero entonces, el movimiento sufragista de conseguir el voto para la mujer tenía que entonces como reorganizarse, decidir entonces unas nuevas ideas para ver si se podía avanzar. Y sabemos que eso tomó muchas décadas antes de la mujer conseguir el voto en Estados Unidos. Entonces, ya hablamos un poquito del papel de Victoria Woodhull, pero el hecho de que Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony estaba abierto a las ideas de Victoria Woodhull era que ellos estaban como buscando un nuevo método de crear apoyo público y solamente después se dio cuenta que era demasiado radical y que al contrario estaba entonces poniendo en peligro el movimiento en vez de avanzarlo. Y yo creo que entonces, creo que mencioné eso antes, de que el escándalo Beecher Tilton y el hecho de que todos estaban, que Beecher y Theodore estaban proponiendo el voto de la mujer, eso como dio oportunidad a los conservadores pintar el movimiento sufragista y el movimiento progresista en general como un peligro a la orden social. Si uno entonces avanza ese tipo de idea, vamos a ver lo que pasa. Y entonces, y que aún una mujer como Elizabeth, que parece entonces la imagen de una mujer conservadora y buena, entonces está involucrada en eso. Y cuando se hablan de dar el voto de la mujer, se va a abrir las puertas a todo eso. Eso era básicamente. Entonces yo creo que se utilizó el escándalo en contra al movimiento sufragista. Otra pregunta es, ¿verdad? Que los autores y autoras de novelas históricas tienen mucha más libertad para interpretar los hechos históricos que nosotros los historiadores y las historiadoras. Eh, Algunos autores y autoras de novelas históricas admiten abiertamente que han cambiado ciertos hechos para crear un impacto dramático más fuerte. ¿Hasta qué punto la novela Unruly Human Hearts
se adhiere a la información disponible, a los recursos históricos, y hasta qué punto pues novela ciertos aspectos. Pues bien, entonces la novela cubre el periodo de 1866, cuando empezó la amistad, no el affair, pero la amistad entre Elizabeth y Henry, y la muerte de Elizabeth en 1897. Entonces, para el primer periodo de 1866 hasta el juicio en 1875, había muchas fuentes históricas. Por supuesto, más con las opiniones de los hombres que las mujeres, pero básicamente yo utilicé esas fuentes pero como historiadora también o escritora de ficción, uno tiene que entonces seleccionar cuál es la verdad, porque el testimonio que dio Theodore es muy diferente del testimonio que dio Beecher en el tribunal, y entonces uno tiene que seleccionar cuáles eran las motivaciones y entonces exactamente qué pasó, porque a veces tienen la misma cosa pasando, pero en un orden cronológico diferente que cambia. Pero esos son entonces decisiones que tienen que hacer las historiadoras o historiadores igual. Pero en el periodo después del juicio, 75 hasta 97, la muerte de Elizabeth, hay menos fuentes disponibles. Entonces sabemos los hechos básicos de que 3 años después ella publicó en la prensa algo, entonces reconociendo que sí fue adulterio con Beecher, y que después entonces ella fue... entonces terminaron su membresía en la iglesia de Beecher, ella fue excomulgada. Y entonces, pero entonces se unió con un grupo pequeño de cristianos que creían en la interacción directa con Dios sin entonces personas como Beecher como líderes, sin líderes eclesiásticos. Y que entonces miembros de su familia y de esa iglesia estaban presentes cuando ella se murió. Pero entonces yo tenía que inventar más, particularmente sobre cómo ella decidió entonces admitir el hecho de que sí hubo una relación sexual. Y no había suficientes fuentes disponibles para estar bien segura cuál fue. Entonces yo tenía que ser más creativa en eso. Pero en el afterword, en el libro, yo explico eso. Uno puede entonces saber cuáles tiene entonces fuentes y qué otra cosa parece inventiva. Era necesario inventar un poquito. Eh, Realmente una cosa que llama la atención cuando uno lee el libro es el tamaño del escándalo, ¿verdad? Porque esto es algo que se publicaba en los periódicos y que estaba en boca, por lo menos de estos grupos que pululaban alrededor de estas organizaciones de carácter político y organizaciones sociales, etcétera. Sabemos también que en el siglo XX, el siglo XXI, pues han ocurrido una serie de escándalos y de controversias que involucran la sexualidad, sobre todo femenina. Entonces, ¿hasta qué punto tú piensas que el análisis eh, de este caso Beecher-Tilton es relevante a los escándalos y a las controversias que estamos viendo o que hemos visto en los siglos XX y XXI? Eso es una pregunta interesante. Eh, Creo que hay diferencias grandes con el escándalo de Epstein. Eh,
pero en otros escándalos sí. Yo recuerdo discutiendo en la comparación con mis estudiantes, comparación entre este escándalo Beecher Tilton con el escándalo de Mónica Lewinsky y Clinton. Y a mí me parece que hay cosas parecidas en el sentido de que el presidente Clinton podía seguir con su carrera. Y yo creo que Mónica, entonces, particularmente con el hectoring online, entonces sufrió más, fue muy difícil para ella recuperar del escándalo. Por otro lado, no me parece que había tantos lazos entre ella y Clinton. Y entonces no fue un triángulo, por ejemplo, mientras que Elizabeth y Henry entonces tenían unas creencias en común, el hecho de que Henry fue la persona que la ayudó a bregar con la muerte de uno de sus hijos. Recuerda que el siglo XIX fue una época en que no había vacunas y que Elizabeth perdió dos de sus seis hijos. La hermana de Beecher, Harriet Beecher Stowe, famosa novelista, perdió muchos hijos. Eso fue común. Y fue entonces Henry que la ayudó a enfrentar la vida de nuevo. Ese tipo de relaciones emocionales positivas. Por lo menos uno no sabe que eso existía o no. Ah, en términos de, yo estaba pensando en términos de si funciona una filosofía como amor libre hoy en día, si funciona mejor que en el siglo XIX, porque en el siglo XIX Elizabeth, por ejemplo, no tenía una carrera, no tenía entonces manera de seguir. Por supuesto, después de pasar todo eso, ella cooperó con su madre para abrir eh, para entonces alquilar a personas entonces como un home y entonces mantuvo a sus hijos de esta manera. Pero ella no era entonces independiente en términos financieros y entonces su posición, ella no estaba en posición para insistir que Theodore le daba a ella los mismos derechos y libertades que él reclamaba. Pero entonces la cuestión es si hoy en día, y entonces yo estaba pensando con esta pregunta hace 5 o 7 años, yo hubiera dicho que pues quizás funciona mejor ahora porque hay muchas mujeres que son independientes en términos financieros, entonces, y en términos de ser personas independientes, pensar en términos, pero ahora podemos ver en Estados Unidos entonces un backlash fuerte en contra de todos esos avances. Se está hablando ahora de regresar al trad wife, la esposa tradicional. Y sigue, yo no voy a hablar más de ese tema, pero yo creo que ahora mismo, que para el amor libre funcionar, eso asume que hay igualdad entre los sexos. Y si no hay igualdad, no va a funcionar. Y entonces la mujer que trata de practicar el amor libre, entonces va a sufrir en la misma agonía que sufría Elizabeth. De hecho, interesante que yo quería hacer una pregunta final que tiene que ver con mis propios intereses y lo que yo venía pensando cuando estaba leyendo la novela y ahora encaja perfectamente porque cuando estaba leyendo la novela y yo decía, bueno, pero ¿qué clase de revolú se ha formado aquí por un lado y por otro lado? Tú ves las expresiones que muchas de ellas son expresiones que tú sacas del récord histórico que dan a entender como que estas son personas que están tratando de hacer lo mejor que pueden dentro de su contexto, ¿verdad? Los tres personajes eran, por lo menos en el caso de Beecher y de
y de Tilton, que tienen más exposición y que se pueden expresar más, pues es gente reflexiva, ¿verdad? Es gente que tiene unas ideas y que está tratando de empujarlas y que está tratando de vivirlas. Y entonces yo digo, bueno, pues esta gente dentro de los cánones generales, pues estas es gente buena, y como entre gente buena que supuestamente tiene buenas intenciones, se forma este revolú. Entonces ya me tengo que salir del plano del conflicto individual y ver, bueno, qué otras cosas están jugando o están poniendo presión o no sé ni cómo decirlo, pero tomando un aspecto central. Y es que me di cuenta, ¿verdad? Y es lo que no sé si pueda articular, pero dentro de todo este ensamblaje, ¿verdad? De esta gente que era supuestamente liberal, no hay un verdadero cuestionamiento de uno de los preceptos principales de lo que es la sociedad liberal, que es la división público-privada, ¿no? Ellos decían, bueno, no queremos que el Estado tenga injerencia en nuestras vidas privadas, pero comparten el mismo sustrato arqueológico o el mismo a priori histórico, como diría Foucault, o las mismas premisas. Es que el hogar y el ámbito privado es el reinado de los hombres, ¿verdad? Es el reinado de los hombres. Entonces tú ves a Elizabeth Tilton, que ella está pues tratando de entender todas esas ideas, tratarlas de hacer las suyas, pero las hace dentro de su rol. Ella lo que hace es cuidando a los dos hombres, ¿verdad? Porque mucho de lo que ella hace es cuidar a estos dos hombres, ¿verdad? Que no pierdan su posición en la sociedad, que no los juzguen mal, etcétera. ¿Verdad? Además que ella no quiere perder a sus hijos y su matrimonio. Entonces, vemos cómo hay un sustrato ahí de códigos masculinos, de pensar que esta dicotomía público-privada no se cuestiona, ¿verdad? Y lo que se está apoyando inadvertidamente es la familia patriarcal. Eh, yo hice una pequeña investigación para otro trabajo que hice, ¿verdad? Sobre la enmienda 14, ¿verdad? Que es la enmienda, ¿por qué estudió la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos? Porque ahí es donde aparece la doctrina de derecho a la intimidad, que ha sido tan importante para avanzar las luchas de las feministas en el siglo XX por obtener el derecho a decidir sobre sus cuerpos. ¿Eh? Y sabemos que cuando el Tribunal Supremo en Roe versus Wade aprueba ese derecho, lo hace basado en el derecho a la intimidad. Entonces me pongo a estudiar la enmienda 14 y las discusiones que se dan en el Congreso de los Estados Unidos alrededor de esa enmienda. Y la pregunta que se hacía esa gente en ese momento es cómo definir la ciudadanía, qué es un hombre libre, porque qué era lo que estaba pasando. Había ocurrido la enmienda 13 que había otorgado la libertad a los esclavizados, sin embargo, su libertad no se concretaba, ¿verdad? Seguían estando en pues, situaciones de subordinación. Esa libertad no se manifestaba en sus vidas. Entonces, ellos se preguntan, ese congreso se pregunta, bueno, ¿qué es la libertad? Y si tú te pones a leer el récord congresional, interesantemente, cómo se define la libertad, es como es el derecho a tener una familia, un esposo, una esposa, un hogar, el reconocimiento de los hijos, etcétera. Es simplemente, o sea, ¿quién es el ciudadano? El pater de familia, ¿verdad? Y ahí quedan las mujeres supeditadas a esa autoridad masculina frente al Estado. Es a través del pater de familia, que puede ser un esposo, puede ser un padre o puede ser un hermano, que las mujeres son reconocidas ante el Estado. Así que por ahí hay algo. Por otro lado, viendo los intercambios que se dan entre los personajes, sobre todo las feministas, eh, con Susan B. Anthony, etcétera, vemos que en ningún momento hay un cuestionamiento profundo de la existencia de naturalezas distintas. Se daba por aceptado, ¿verdad?, que las mujeres pues tienen una naturaleza distinta a los hombres, ¿verdad? No hay ese cuestionamiento. Entonces, es dentro de ese entramado, que es bastante contradictorio, diría yo,
pues que surgen estos conflictos, porque este señor, ¿verdad? Quería al Tilton, practicaba el amor libre, tuvo bastantes relaciones que quedaron documentadas. Sin embargo, cuando su esposa hace lo mismo en una sola ocasión, él pierde la cabeza, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué pierde la cabeza? ¿Ah? Y se mete en todo ese revolú. Eso por un lado. Por otro lado, y quería llegar a Victoria Urho, porque Victoria Urho, por lo menos de lo que yo, porque es un personaje que yo no conocía, la conocí a través de la novela y entonces me di cuenta que sí, que es una persona que existió. Este, ella es la única que vive públicamente sus ideas, porque ni Tilton, ni Beecher, ni ninguno de esos hombres vivían públicamente sus ideas. Ellos sostenían matrimonios tradicionales, ¿verdad? Eran en esa esfera íntima que ellos hacían y deshacían. Sin embargo, por lo que leí en la novela, Victoria vivía con el marido y el amante venía, ¿verdad? Y se quedaba en la misma casa, etcétera. Pero también ella es la única que es de una clase social inferior. Entonces me pregunto yo si ella viene de otra cosmovisión, ¿verdad? No de esta idea liberal de la diferencia entre lo privado y lo público, si ella tenía diferentes nociones sobre lo femenino y masculino. No sé, te tiro eso ahí porque esa es mi reflexión, lo que reflexioné a través de mi lectura de la novela. No sé si he hecho sentido y no sé qué te parece o qué te provoca contestar. Pues sí, yo creo que esa explicación de la posición de Theodore es bien importante porque obviamente él fue el más radical de los tres en términos de sus pronunciamientos públicos y favorecía todos tipos de reformas, pero en la familia. Entonces, fue un concepto patriarcal de la familia. Y obviamente, en realidad, no va a entonces funcionar reformas públicas si uno no puede entonces cambiar las relaciones. Yo creo que eso es la verdad. Y que Victoria obviamente vino de otro ambiente, no he estudiado suficiente porque aparentemente al final de su vida no estaba todavía abogando por amor libre, pero no sé, ella sería entonces un estudio muy interesante ver su punto de vista y cómo llegó a esas ideas tan controversiales. Bueno, pues nada, yo voy a parar aquí porque no sé si haya gente, ya es son casi las 12:30, las 12:20, y quiero dar tiempo para que si el público tiene preguntas, puedan hacerlas y puedan interactuar con la autora. Así que nada, le paso el batón, no sé si es a Magali o a Josué, a Josué. Muchísimas gracias, doctora Baerga. Profesora Sol, aún tenemos unas imágenes por presentar. No sé si las quiera presentar ahora o durante la serie de preguntas y comentarios. Sí, no, yo creo que ahora se puede presentar, sí. Las voy a mostrar y usted entonces procede a su eh, exposición. Entonces, eso es una ilustración del courthouse y se puede ver entonces la cantidad de gente que están allí y el ambiente de entusiasmo. Entonces, aparentemente había multitudes de gente fuera del courthouse y que no podían entrar. Y entonces, para Elizabeth entrar, tenía que pasar a toda esa gente que estaba entonces viéndola y gritando cosas, etcétera, que fue un escándalo de este tipo. Ok, seguimos. Entonces también quería entonces incluir algunas imágenes de la iglesia que fue tan importante en la vida de Beecher y Elizabeth. Entonces eso es donde ella, ciertas ideas religiosas la ayudaban a cambiar sus perspectivas. Y eso es una imagen de la época. Es decir, casi el mismo año en que ella empezó la relación con Beecher, es una imagen más reciente de la iglesia. Ok, seguimos.
y entonces se puede ver el interior, entonces, y que hay un hombre en el centro que aparentemente es Beecher, entonces hizo sus sermones allí, pero siempre la iglesia estaba llena de gente, la gente venía para oír a Beecher. Entonces, por fin, el front cover de la novela en que buscamos algo que parecía un poquito a la foto de Elizabeth, pero también una escena para enfatizar su personalidad. Muy bien, podemos seguir con las preguntas. Muchísimas gracias a ambas invitadas, a la doctora Bárbara Sodar y a la doctora María del Carmen Baerga. Esta conversación esperamos que sirva como invitación a que todos podamos leer y disfrutar la novela de la profesora Sodar. Ahora quisiera dejarlos con la compañera Magali Cintrón Boller para la sesión de preguntas y comentarios. Recuerden que pueden hacer preguntas a través del chat de la aplicación Zoom y o alzar la manito y hablar directamente con ambas invitadas, los que se encuentran a través de la red social Facebook Live. Recuerden que pueden hacer las preguntas y comentarios a través del chat y las recogemos y acá entonces las podemos pasar a las invitadas para que reaccionen a esas preguntas y comentarios. Magali. Eh, Muchas gracias a la doctora Solar y a la doctora Baerga por el diálogo que han sostenido en la mañana tarde de hoy. Hay una acerca de la obra de la doctora Solar. Hay una pregunta de la doctora Lidia González de la Facultad de Estudios Generales que dice que tal vez ella tenga que intervenir y aclararlo un poco, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuál es la denominación protestante a la que se hace referencia? ¿Hubo algún momento en la conversación en la que hicieron referencia a una denominación protestante y ella pregunta cuál es? Tal vez no sé si la doctora Lidia González, Congresionalista. perdón, La iglesia congresionalista. la iglesia congresionalista. Perfecto. Ok. Es una palabra difícil de decir, no se preocupe. Fue una secta muy grande en esa época. Ujú. Pregunto, ¿hay alguna persona en el Zoom, de los que están en el Zoom, que desee formular una pregunta o comentario directamente pues, a la autora del libro o si fuera necesario tal vez a la profesora Baerga? Este es el momento. ¿Alguien dice yo? Si me permiten, yo tengo una pregunta. Adelante. Sí, no he tenido el placer, profesora Soal, de leer la novela, pero a través de la conversación con la doctora Baega, pues quiero preguntar en torno a la relación de literatura-historia, ¿verdad? Yo tomé ese curso acá en el Departamento de Historia y he ido a muchas conferencias y hemos montado en este ciclo de actividades conferencias en torno a la relación de ambas disciplinas y ambos géneros, esas rayas o esas fronteras a veces porosas entre ambas disciplinas, ¿verdad? O ambas actividades. Pero yo le pregunto, ¿verdad? Algo más personal. Cuando estaba escribiendo la novela, ¿cómo usted se sentía? ¿Como el literata, novelista o historiadora? ¿Cómo usted se acercó al proceso creador, ¿verdad? O cómo se sentía durante el proceso creador de la novela? Yo creo que me sentí más como eh, escritora creativa. Y entonces, pero por supuesto, me sentí bien que yo había examinado las fuentes como una historiadora y yo tenía todo este trasfondo, pero básicamente lo que quería hacer era reinterpretar las motivaciones y entonces crear personalidades vivas. Ujú. Le pregunto por lo interesante de la práctica, que no sé si otra valga después pueda abundar más, pero ya que usted había investigado como historiadora, ¿verdad? El caso, yo me pregunto cuando uno quiere ficcionarlo, ¿en qué medida realmente uno lo logra? Porque ya uno conoce, ¿verdad? Lo factual. A mí no me podría salir porque yo soy muy apegado, ¿verdad? A lo factual. Yo no sé novelar, yo no sé ficcionar. Entonces, pues ese proceso, ¿verdad? Pues, como historiadora llevarlo a la ficción sabiendo, ¿verdad? Lo que pasó.
¿verdad? Entonces, ese proceso, ¿verdad? En la mente de la persona, cómo trabajará, es algo bien subjetivo, obviamente, ¿verdad? Y también lo preguntaría yo a la inversa, a un literato que se acerque a hacer novela histórica, ¿verdad? Ese proceso de tener que meterse quizás a investigar, si es que utiliza ese método, ¿verdad? Investigación previa. No sé, porque desconozco cómo el género, funciona, pero me llama la atención, por eso le pregunto, en cuanto a cómo se logra armonizar ambas cosas en la mente, en la cabeza, ¿verdad? De la persona. Nada, es curiosidad, más que nada, de la operación. Pues siempre me llama la curiosidad por el género, ¿verdad? De lo que es la novela histórica. No sé si me siguen las profesoras, pero es esa cosa que me llama la atención. Gracias, profesora. Yo soy más como Josué, que tiene, pues, que lo que escribe es historia, ¿verdad? Y si quisiera escribir literatura, no sabría cómo hacerlo. Por eso admiro tanto a Bárbara, ¿verdad? Porque se ha desempeñado con excelencia en ambas disciplinas. Pero sí he pensado en la relación entre literatura e historia. Yo creo que eso es algo que hay que pensarlo más, ¿verdad? Y profundizarlo más. Pero lo cierto es que aun cuando uno escribe literatura, que yo no he escrito, pero viendo el trabajo de Bárbara y otras novelas históricas, y las novelas en general, ¿verdad? Eh, Tiene que haber cierta verosimilitud, ¿verdad? Porque a menos que sea una novela experimental que te saque pues de los parámetros de lo que uno comprende, la mayoría de las veces los novelistas y las novelistas quieren llevar, y aquí hay gente de literatura que quisiera que participaran, ¿verdad? Quieren llevar un mensaje y ese mensaje tiene que entenderse y para que se pueda entender, pues se tiene que expresar en términos que sean inteligibles al momento histórico de la gente que está leyendo. Entonces, es un tipo de verdad, pero como hablábamos al principio, las verdades históricas son de otro tipo. Y aunque, como tú dijiste, hay unas fronteras ahí porosas, yo creo que es importante mantener la diferencia porque las verdades que nosotros creamos estén apegadas a una tradición o a otra, tienen consecuencias. Y en ese sentido no estamos bregando eh, con cualquier cosa, estamos bregando con asuntos, con construcciones que tienen implicaciones reales en la vida de la gente. Así que hay que acercarse a eso también con la responsabilidad que eso merece. No sé si Bárbara quiera añadir alguna cosa. No, yo creo que lo has expresado muy bien. Creo que hay muchas cosas en común, pero hay unas diferencias que hemos hablado. Y en mi caso, simplemente que yo pensé que las motivaciones y las relaciones humanas complicadas, entonces merecía y podía entonces ser tratado mejor en una novela. Pero, por ejemplo, no sé si uno entonces iba a escribir sobre Victoria Woodhull, sería mejor una historia, pero quizás una historia primero y después una novela. ¿Alguien más desea colaborar? Sí, ha solicitado un turno. Disculpe, el nombre que aparece es Lucas. No sé, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Por favor, identifíquese. Sí, María Soledad Rodríguez. ¿Me oye? Sí, la oímos. Adelante, por favor. Ajá. Lucas es mi nieto. No sé cómo sacar el nombre de él, eliminar el nombre de él. Perdone, usted es del Barbara, área, algo que discúlpeme, usted es del área No de oigo. literatura. Le está hablando Magali. ¿Usted es del área de yo soy literatura? de literatura en sí, Muy bien. literatura en inglés, Adelante, por favor. del departamento, retirada del departamento de inglés en Río Piedra, en Muchas gracias. Humanidades. Adelante. Este, ba- este, algo que a mí me impacta siempre de todo lo que tú escribes, pero de esta novela específica, lo bien que caracterizas
a los personajes, ¿verdad? Tenemos ahí tres, repiten, Elizabeth, el reverendo y entonces el esposo Tilton, ¿verdad? Me gustaría saber de cómo fue el proceso en que tú creaste, que tuviste, cómo pudiste crear el personaje tan complejo, porque él desespera a uno, ¿verdad? Yo como lectora me identificaba mucho con Elizabeth cuando él expresaba algo que uno no esperaba, no esperaba. ¿Qué tú crees que te ayudó mucho a dar ese paso del hombre en documento a ese ser que de sangre, ¿verdad? En tu novela. Bueno, yo creo que Theodore entonces fue de lo más difícil de dictar, porque mi reacción al principio fue quizás la reacción de muchos de que es un hombre hipócrita y que entonces habla de todas esas ideas maravillosas de progresistas, pero entonces cuando y la esposa lo perdona para sus propios amores y entonces él no podía. Pero después yo tuve que entonces darme cuenta de que él al principio intentó aceptar, pero parece que todo eso del código de honor masculino lo hizo entonces bien difícil para él. Pero siempre uno tiene que también pensar que una persona más generosa quizás hubiera podido bregar. Pero yo intenté en la novela por lo menos ver también a Theodore con una personalidad complicada. Ahora, de algunos, particularmente lectores, me han dicho que lo odiaban. Eso no fue exactamente mi intención. Sí. Pero otras personas sí me han dicho que entendían la complejidad y que él también enfrentaba situaciones difíciles y que tenía celos no solamente por el amor, pero celos de la carrera de Beecher. Y se sentía que había entonces unos planes en contra de él, que era el objeto, etcétera, que lo hacía difícil. Pero fue, yo creo que un reto tratar de interpretar a Theodore en una manera que no solamente era un hipócrita. Okay. Gracias. Muchas gracias a ambas por su diálogo. Profesora María Soledad, ¿usted desea decir algo más? ¿No? Ok, perfecto. Entonces, ha solicitado un turno Iris Morales. Adelante, por favor, con su pregunta o comentario. Sí, buenas tardes. Bárbara, bueno, te felicito por la novela, por el éxito, ¿verdad? Que ha tenido tu novela. Eh, Además del tema en sí, del escándalo, ¿verdad? Que a mí me pareció muy interesante. Me mantuvo, ¿verdad? Atada a la novela, que no podía dejar de leer. ¿Cómo integras el tiempo? Ya que la novela empieza en el 1897 e inmediatamente nos remontas a 30 años antes. Entonces, te pregunto, ¿qué te motivó a escribir así jugando con el tiempo? Veo. Sí, y eso fue una decisión que hice al principio, y casi era como tener una visión de Elizabeth en la cama donde ella se murió. Pero yo creo que después me di cuenta que la primera escena, que es al final de su vida, da entonces una oportunidad
no explicar exactamente, pero presentar algo que da una idea clara al lector o la lectora de cuál es el tema principal del libro. Pero entonces yo quería presentar eh, Elizabeth, y eso fue siempre eh, en las escenas que ella está hablando, entonces, cómo se siente en el momento. Pero después, en esas escenas que ella está entonces pensando en el pasado, en su última enfermedad, entonces que ella tiene una vista un poquito diferente entonces, porque han pasado las cosas, ella ha podido analizarlos. Entonces, hay esas dos visiones. El presente como una escena que ocurre en 1870, ella está hablando y entonces sus emociones al presente, pero entonces cuando ella está hablando en la cama, quizás presenta un ángulo diferente. Gracias. Muchas gracias a ambas por ¿verdad? Su diálogo. No quedan preguntas en el chat. Eh, si hay alguien que quiera hacer un comentario final o una pregunta, este es el momento. La gente que está en Zoom. Bueno, pues entonces vamos a dar por finalizada la sesión de preguntas y comentarios y vamos a dar las gracias a, ¿verdad? A las personas que participaron, no solamente a las dos profesoras, a las dos ponentes, ¿verdad? En el conversatorio, sino también a las personas que formularon alguna pregunta o comentario en el chat o directamente al micrófono. Damos por finalizada la sesión de preguntas y comentarios y pasamos con el compañero Josué Camaño para el cierre de la actividad. Adelante, Josué. Gracias, Magali. Antes de ir cerrando, desde Facebook manda saludos los compañeros de la Academia de la Historia de San Germán y también manda saludos el doctor Pablo Crespo y mucho éxito a la profesora Bárbara Sodar. Eso es desde Facebook Live. Antes de también terminar, quisiera dejar a la doctora Bárbara Sodar y la doctora Americana Valga para una reflexión final o comentarios finales. Profesora Bárbara Sodar. Quiero agradecer mucho al doctor Varela para su ayuda en esta presentación y sus comentarios excelentes y muchas gracias a todos los participantes. Y profesora Americana Valga. Mi caso, yo lo que quiero es felicitar a Bárbara por un trabajo excepcional, por un trabajo que nos convoca a pensar, ¿verdad? Y por un trabajo que toca asuntos de mucha pertinencia para el día de hoy, ¿verdad? Cuando ella hablaba hace un rato de que quizás ahora estamos en una mejor posición eh, pues, para vivir otras formas de vida, eh, pues yo pensaba, bueno, pero es que todavía siguen matando a las mujeres, ¿verdad? Todavía se sigue ejerciendo la violencia en contra de las mujeres y lo que de las mujeres y lo que hemos visto ahora con este retroceso, no sé si decir retroceso, pero con lo que está ocurriendo ahora, ¿verdad? Y el ensalzamiento de la de la esposa tradicional, etcétera, lo que para mí, ¿verdad? Y de lo que yo me llevo de esa novela, son los límites de las democracias liberales, pensadas y centradas en el individuo, y ese individuo pensado como un patriarca, ¿verdad? Como un hombre en términos masculinos. Entonces, son premisas que están ahí, que estaban en el siglo XIX y que están todavía hoy. Y vemos cómo entonces se endurecen, porque no es que hayan desaparecido cuando las mujeres en ciertos momentos adquieren mayores derechos, están ahí, pero lo que está ocurriendo ahora es un endurecimiento. Entonces, tenemos que pensar la organización social, tenemos que seguir pensando la democracia y pensarla en otros términos. Y eso yo me llevo de esta lectura y en ese sentido agradezco a Bárbara que provocó pues en mí esa reflexión. Y espero que todo el mundo lea el libro porque vale la pena. Muchísimas gracias, profesora.
Maricarmen Varela. Y como siempre hacemos, damos las gracias a todas aquellas personas que más allá de las que se conectaron en el Zoom, también se han conectado a través de las redes sociales, en particular Facebook Live. En particular queremos agradecer a las sobre 20 organizaciones e instituciones académicas y culturales que han retransmitido esta actividad tanto en Puerto Rico, América Latina, el Caribe, Estados Unidos y España. Entre ellas, y no las puedo mencionar todas, muchísimas gracias a la Asociación de Amigos del Departamento de Literatura Comparada del Recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico. Gracias también a Puerto Rican Studies Information Network por compartir la actividad, retransmitirla, a la Asociación de Escritores y Lectores de Puerto Rico, a el grupo de profesores de UPR Mayagüez que siempre nos apoyan en todas nuestras actividades, al grupo Exploring Caribbean History, al grupo Caribbean Studies Network, también por compartir la actividad, al taller de investigación histórica Juan David Hernández, a la Asociación de Historia del Viejo San Juan. Muchísimas gracias siempre por compartir nuestras actividades y retransmitir, y así un sinnúmero más. También, obviamente, a las que en estos momentos se encuentran viendo esta actividad, las 351 personas que en estos momentos se encuentran visualizando este conversatorio. Muchísimas gracias en donde quiera que se encuentren, a esas más de 300 personas que han pues visto y escuchado esta actividad. Así que como siempre, desde parte del Centro de Investigaciones Históricas y del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, nuestro agradecimiento. Antes también de irnos, queremos recordar que este ciclo de actividades continúa la próxima semana. El próximo viernes 24 de octubre del 2025 a las 11 de la mañana tendremos el conversatorio en torno al libro titulado 1936, Antecedentes y Juicios a los Nacionalistas y Albizu Campos. El libro publicado este año 2025 por Devoto Editorial. El autor, el doctor René Arrillaga Armendáriz, estará con nosotros. Él es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales aquí en UPR Río Piedras. Y también estará como invitado especial el doctor Jorge Benítez Nazario, catedrático jubilado del Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Tendremos a ambos invitados conversando en torno al libro 1936, Antecedentes y Juicios a los Nacionalistas y a Albizu Campos. Este es el próximo viernes 24 de octubre, 11 de la mañana. Así que lo esperamos, como siempre, a todos y a todas. Sin más, muchas gracias, doctora Bárbara Sodal, por este espacio que ha compartido con nosotros. Muchísimas gracias a la doctora María Carmen Baega por haber estado con nosotros también. Y pues muchísimas gracias a todos y a todas de parte del doctor Marcelo Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Grupo de Trabajo del Centro de Investigación Histórica. Sin más, damos por concluida esta actividad. Gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.